Cada vez que cantamos así, cada vez que pienso en el tema ir y hacer discípulos, y les dije, hermanos, que en este tiempo nos va a llevar unas cuantas semanas, en este tiempo de preparación, a hablar de este cuarto valor fundamental, ir y hacer discípulos. Para mí, quizás para algunos de ustedes, es imposible tener esto en mente sin pensar no solo en Denver, sino en nuestra amada Latinoamérica. Países de habla hispana en el continente americano, por lo menos. Cuando hablamos de Latinoamérica estamos incluyendo España y también Portugal. Evidentemente, estando en Sudamérica, Brasil, aunque tienen otro idioma distinto al castellano, en este caso el portugués. Y cuando pienso en Latinoamérica, me entristezco, me deprimo sobremanera. Por ejemplo, observo el alto índice de corrupción, de extorsión y de sobornos en nuestros gobiernos. Eso me deprime. También observo cómo muchos de estos gobiernos abren sus puertas para religiones paganas. Eso sucede en Venezuela, donde se ha abierto la puerta desde los mismos estratos gubernamentales para la santería. Un tipo de ocultismo. Pero al mismo tiempo cierran las puertas para la promoción del evangelio. Eso me entristece mucho. Se ven a líderes políticos que se inclinan a favor, en otro orden de ideas, al homosexualismo, a la promoción del aborto e incluso lo que vivimos acá, promoción de drogas, en un sentido o en el otro. Y eso me entristece, porque a la par de eso, repito, se ridiculiza a la Biblia. Se burlan de los principios bíblicos, y en cierto sentido eso también me causa un gran dolor. Vivimos con una generación, vivimos en medio de una sociedad que avanza, alejándose de Dios y de sus caminos, que repudia tanto a Jesús como también rehúsa aceptar los principios de la palabra del Señor. Y eso me deprime. Causa mucho dolor e indignación ver el repudio al evangelio, ver cómo la gente nos rechaza porque traemos un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ver cómo la gente de esta sociedad, de otros países, de nuestros países, se burlan de nosotros y del evangelio. Eso es frustrante, pero ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo que se aleja de Dios, un mundo que cierra sus oídos al Señor. Estas características sociales fueron pronosticadas. Cuando, por ejemplo, vas a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, te das cuenta claramente que el apóstol Pablo profetizó acerca de estas características sociales de los últimos tiempos. Y dice la Escritura en 2 Timoteo 3:1, página 881 en este modelo de Biblia, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Timoteo 3:1 describe que vendrán tiempos difíciles.
La versión que amo con todo mi corazón, que es la Reina Valera, dice que vendrán tiempos peligrosos, y sin duda estos lo son. Son verdaderamente tiempos difíciles. Son tiempos peligrosos para la iglesia, tiempos difíciles para nosotros que somos parte de la iglesia. Cito un modelo de Biblia, la Biblia Plenitud. La Biblia Plenitud dice, en cuanto a la palabra utilizada aquí, difíciles o peligrosos, significa ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos. Quiero que pienses en todos estos sinónimos que significa la palabra peligrosos aquí, y esos son los tiempos en los que vivimos. Tiempos ásperos o salvajes, dice. ¿Para quién? Para nosotros como iglesia. Fieros, dañinos, duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud que ataca al pueblo del Señor. Por eso prediqué desde hace 2 domingos, estoy predicando aunque seamos rechazados. Aunque el tema de hoy no es ese, estoy conectando. Se ha pronosticado ya desde el punto de vista del Nuevo Testamento que vamos a vivir tiempos difíciles. Nada más cercano a la realidad que lo que hoy vivimos como iglesia. Esto es lo que hoy apreciamos, vemos, observamos un gran incremento de la maldad en el mundo y al mismo tiempo un gran descenso de las virtudes cristianas. Me pregunto, cuando observas todo esto, cuando tú vives todo esto, porque yo lo vivo, yo soy un integrante también de la sociedad y yo vivo esto, yo veo esto, yo analizo esto. Me pregunto, ¿cómo reaccionas ante esta actitud generalizada, antibíblica, para cumplir la gran comisión? ¿Cómo te afecta esto en la gran comisión? Yo me pregunto, ¿te desanima el rechazo del mundo hacia el evangelio y no sigues predicando? ¿Te sientes como solo? ¿Te sientes que estás llevando a cabo una tarea donde no tienes quien te acompañe? ¿Cómo se siente la iglesia? Que el trabajo es muy grande y que no lo podemos llevar a cabo. Hermanos, y allí, en medio de este escenario, bajo estas circunstancias, es que el Señor te dice y me dice a mí, en Mateo capítulo 28. El Señor nos dice a nosotros, en esos últimos versículos del pasaje, cuando estamos viviendo en medio de esta generación maligna y perversa, es cuando el Señor dice, y quiero que lo recuerdes: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cuando el Señor está diciéndole a sus discípulos y a nosotros como iglesia: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la última parte del versículo 20. Mateo 28, 20. Cuando estamos rodeados de tanta persona, de tantas almas que parecen no querer el evangelio, el Señor le está diciendo a usted y a mí: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Traducción, lenguaje actual.
Esta versión que estamos usando hoy dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Amados hermanos, recuerden esto siempre: cuando vas y haces la tarea de servir al Señor, Él va contigo siempre. Siempre, aunque nosotros veamos una sociedad que se opone, Él está con nosotros. Él va contigo. Él está conmigo. Va con nosotros. Y me fascina la forma en la que el Señor describe esto. Les aseguro que estaré con ustedes. Yo quisiera que reflexionáramos unos momentos. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué el Señor incluyó en estas palabras el asegurarnos que Él estaría con nosotros? Vayamos de nuevo al texto que nos compete en este día. Ir y hacer discípulos. Capítulo 28, versículos 16 hasta el 20 del Evangelio de Mateo. Y lo que yo quiero enfatizarte en este día es: su presencia es necesaria para cumplir la gran comisión. La presencia del Señor en tu vida, la presencia del Señor en tu corazón es absolutamente necesaria en ti. Y además de que es necesaria, Él la ha asegurado. Iglesia del Señor, no estás sola. No estamos solos. Él está con nosotros, está a nuestro lado. Él nos dirige en esta tarea. Proyecta que cuando estás llevando la palabra del Señor, cuando estás buscando a alguien para compartirle, cuando quieres discipular o enseñar las verdades de la palabra de Dios, no estás solo. Él va contigo. Él está en tu vida. Él está en tu corazón. Está a tu alrededor y está actuando de forma especial. Leíamos estos dos últimos domingos Romanos capítulo 10, en los versículos 17 y 18, decía que la fe viene por el oír. Y cuando la persona escucha, se produce un milagro que empieza a generar fe en esa persona. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y les decía, el Espíritu Santo está allí. Tú no lo ves, la persona ni siquiera lo sabe. Ni siquiera sabe a lo mejor del Espíritu Santo, pero está allí y Él está generando un milagro de fe en esa persona. La presencia de Jesús es necesaria para la gran comisión. Por eso es que cuando Él les encarga esto a sus discípulos, les asegura: y yo estaré con ustedes. Ustedes van a ir, van a enseñar, van a predicar a todas las naciones, les van a bautizar, porque esa es la señal de que has creído en Cristo. Esa es la señal externa de que realmente tienes a Cristo en tu corazón, el bautismo. Vas a hacer todo esto, pero recuerda, quiero que sepas, estaré contigo. La presencia del Señor es necesaria. Vamos a tratar de ver varios aspectos por qué es necesaria la presencia del Señor. Primer aspecto para el día de hoy: para ayudarnos a creer. Para ayudarnos a creer. El texto que estamos leyendo, que estamos estudiando, muestra esta realidad para ayudarnos a creer. ¿Por qué? Pues en el versículo número 17 tú encuentras algo allí. Leemos desde el 16 para estar en el contexto. Ahí estaban los 11 discípulos. Sabemos que ya Judas no estaba ahí. Los 11 discípulos fueron a Galilea. Ellos estaban representando la iglesia allí. Fueron a donde el Señor les mandó que lo esperaran.
a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, cuando vieron al Señor, lo adoraron. Hay un pero allí. ¿Cuál es el pero? Duda. Había duda en el corazón de algunos. La Escritura no resalta cuáles fueron o quiénes tenían dudas. Pero me atrevería por el contexto a asegurarles que unos de esos que tenían dudas eran los mismos apóstoles, eran los mismos discípulos. Lo importante era que algunos de ellos dudaban, pero algunos dudaban. Dudar es lo contrario a confiar. Siempre vendrán dudas a la mente. El corazón humano dudará de vez en cuando. Así que si tú dudas, puedo decirte en este día, es normal para la mente humana, es normal para esta carne dudar. Yo he dudado. Hace poco me pasó algo en la vida que me hizo dudar en cuanto a si había sido o no la voluntad de Dios venir aquí a este país a encargarme de esto, plantar varias nuevas iglesias. Vino eso a mi pensamiento. Saltan a veces a la mente innumerables preguntas. Yo quisiera que me ayudaran allí con el audiovisual. Quiero mostrarles una foto. Hermosa, ¿verdad? Una hermosa criatura de apenas unas 3 semanas de haber nacido. Hermosa criatura. Jonathan y Karina, los padres de esa criatura. La niña comenzó a presentar problemas respiratorios. Hace apenas unos 4 o 5 días. Y finalmente, mis amados hermanos, el día viernes me informaron de Venezuela. Esta pareja de miembros de la primera iglesia bautista de Puerto Cabello que fundamos y pastoreamos por 20 años. Ellos habían perdido a la pequeña princesita. Murió. Ayer fue enterrada. Una pareja de siervos, Jonathan y Karina, sirviendo al Señor, fieles, apoyando al pastor Josué, que quedó allá encargado de la iglesia, del ministerio, con otros 2 pastores más. Ellos apoyando allí, hermanos, y de pronto sucede esto con esta bella criatura. Yo quiero preguntarles, vendrán miles de preguntas a la mente de ellos. ¿Cuántas? ¿Tienen idea ustedes, hermanos, de cuántas preguntas ellos están planteando en este momento? Si quizás tú no has tenido dudas en la vida cristiana, puede ser que no hayan venido suficientes pruebas a tu corazón. En Mateo capítulo 17 versículo 20 tenemos un ejemplo bueno para analizar en tal sentido. Los discípulos enviados por el Señor conocieron al Señor, vieron los milagros del Señor, fueron encargados por el Señor para predicar el Evangelio, fueron enviados a hacer la obra del Evangelio. Ellos estaban ministrando, estaban predicando, estaban enseñando, estaban llevando el Evangelio. Repito la cita, Mateo 17, 20. Pero hubo un caso que ellos no pudieron atender, y era el caso de liberar al hijo de un hombre que tenía una posesión demoníaca. Cuando el Señor llegó al lugar, le trajeron a este muchacho al Señor y le dijeron
o el papá del muchacho le dijo algo al Señor Jesús. Le dijo: lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sacarlo. Cuando tú lees toda la historia, que ahorita no la voy a leer, pero es interesante que el Señor los miró y les regañó, les recriminó, porque eran una generación sin fe. Eran una generación que no creían. Y en el versículo 20 el Señor les responde, porque después ellos se acercaron a preguntarle: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a ese demonio? Y el Señor le dice: ¿saben por qué? Por vuestra poca fe. Habían dudas en su corazón. Y me temo que así como los discípulos, así muchos de nosotros en la iglesia también dudamos, y necesitamos la presencia del Señor para que Él nos ayude a confiar. Necesitamos la presencia del Señor para que Él nos ayude a creer. Él nos ayude a volver nuestra mirada al Señor. Hermanos y hermanas, no desvíen su vista del Señor. Cuán triste me pongo en el corazón cuando hay líderes religiosos, o que se hacen llamar líderes, que tratan de hacer que la congregación y las multitudes pongan sus ojos sobre ellos. La Escritura nos enseña: puestos los ojos en... Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? Puestos los ojos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra mirada debe estar en el Señor. Entonces, cuando le vemos a Él, hermanos, crecemos en nuestra fe y confianza. Pasemos al aspecto 2. Es necesaria la presencia del Señor en la gran comisión, cuando vamos y hacemos discípulos, para mostrarnos su compañía. Versículo 18 en la primera parte. Y estos detalles de la Escritura son los detalles que me fascina desmenuzar. Son los detalles que me fascinan, porque allí en el versículo 18, empezando el versículo, dice: Jesús se acercó. Jesús se acercó. Vean ustedes, piensen ustedes. El Señor estaba hablando, les está diciendo esto, se aparece a ellos. Pero en ese momento el Señor se acerca. Es como que yo llegara y me moviera un poco y yo me acercara. ¿Verdad que es algo distinto? No es igual cuando estoy allá, ¿verdad, hermana? Cuando yo me acerco aquí es algo diferente. No es igual que estar allá. Y eso fue exactamente lo que el Señor hizo. Se acercó. ¿Se entiende la fuerza que el Señor quería dar? ¿Se entiende el objetivo que el Señor quería mostrarles a ellos? Que vieran su presencia, que sintieran su compañía, que percibieran que Él estaba allí. Nota importante: dentro de la gran comisión, cuando estás sirviendo al Señor, cuando quieres obedecer al Señor, vas a sentir soledad. Vas a sentir soledad. Mi esposa y yo tenemos más de 26 años en el ministerio. Hemos plantado más de 14 iglesias en Venezuela por Él. Yo me miro a mí mismo y yo digo: Señor, ¿cómo tú has hecho esto? Ha sido por su gracia. Pero también les puedo decir, hemos sentido la soledad en el ministerio. Puedo preguntarte, ¿a veces te has sentido solo en medio de una multitud de gente? Entonces sabemos lo que aquí se quiere mostrar. Parece algunas veces que estamos arando en el mar, tratando de escribir en el aire. Sentimos
Porque en esencia también somos seres emocionales que tenemos una tarea en la que nadie nos acompaña. Pensamos, nos cansamos, porque el peso de la tarea parece que solo está sobre nuestros hombros. Y en esos momentos, es durante esos días en los que necesitamos a Jesús. Necesitamos al Rey y necesitamos que el Rey se nos acerque, y el Rey se ha acercado. El Rey Jesús ha venido hasta ti. El Rey Jesús se acerca a ti y te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso levanta la vida, nos ayuda a seguir en la vida. En este versículo, en esta parte del versículo, percibimos la presencia del Señor más cercana, cerquita de ellos, y Jesús se acercó. Entonces, aquí hay otro principio también en la Gran Comisión. Quiero que lo veas, lo escuches. En la tarea de la Gran Comisión necesitas compañía. La soledad vendrá, pero necesitas compañía. Y en este caso voy a ir un poco más allá. No solamente la compañía del Señor Jesús, que es lo que hoy estamos enseñando, recordándonos. Yo mismo me enseño, quiero caminar plantando Calvary en español, y las otras que vienen con el Señor. Yo mismo me lo recuerdo. Solo no puedo. Separado de Él, nada podemos hacer. Pero también quiero decirle y mostrarle algo. Necesitas la compañía de otros creyentes. Y yo estoy, hermanos, como aquel héroe de la televisión, el Chapulín Colorado. Ustedes lo conocen. Yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra chapulín. Pero una de las características de este pequeño animalito, o del héroe de la televisión, es que sus antenitas de vinil, se me olvidó. ¿Cómo decía? De vinil, están plenamente activadas para determinar. Bueno, en el caso mío, aunque también para determinar la presencia del enemigo, pero mis antenitas de vinil están pendientes de todos ustedes, a ver a quién puedo invitarlos, no lanzarle la red, pero invitarlos a que ministremos juntos, a que pastoreemos juntos, a que discipulemos juntos, a que hagamos esta tarea juntos. Esto apenas es el principio. Y ustedes son maravillosos para eso. Mírense, volteen la cabeza y miren a los que tienen alrededor. Miren a los que tienen alrededor. Ustedes son parte de esto. Ni se imaginaban, pero estaba en sus planes. Dios los ha traído aquí. Yo no creo que ustedes llegaron aquí por casualidad. Dios los trajo aquí. Dios los trajo aquí. Algo especial tú tienes que hacer con lo que nosotros queremos hacer. ¿Y cuál es la visión? Plantar más iglesias de estas. Plantar más iglesias de estas. Pero nos necesitamos unos a otros. Y es una verdad tan particular que podemos verla. Pasa unas paginitas más adelante, no sé, dependiendo la perspectiva. A lo mejor tú lo ves más atrás. Marcos capítulo 6, versículo 7, y allí nos dice que el Señor los envió a ellos en parejas. Necesitas compañía en la Gran Comisión. Y eso es algo que a veces los creyentes pasamos por alto. Dice Marcos 6, 7, en esta versión, nueva versión internacional, reunió a los 12. Muy bien. Y comenzó a enviarlos ¿de cuántos, hermanos? ¿De uno en uno? De dos en dos. Dos. No uno solo, dos. Porque necesitas compañía en la Gran Comisión. Entonces, hermano, hermana, puedes intentarlo, todo momento puedes predicar de la palabra, pero cuando vas a discipular, cuando vas a levantar discípulos, hágalo con alguien. Busque a alguien.
Yo solo no puedo, pero con Él y con otra persona me veré reforzado. Seremos un equipo invencible. Hay preguntas que a veces tú no puedes responder y que el otro recibe la respuesta. En fin, entonces, lo que quiero destacar en este punto número 2, necesitamos su compañía. La compañía del Señor con nosotros. Punto número 3, sigue en este versículo 18 para hablarnos directamente. Jesús se acercó. ¿Y qué pasó después? ¿Qué dice el versículo 18? Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y ¿qué hizo? Les dijo. Jesús se acercó y les dijo, necesitamos escuchar palabras de ánimo. ¿Somos así? Necesitamos escuchar palabras de ánimo. Él, conociendo la necesidad del ser humano y de sus discípulos, se acercó a ellos y les habló. Aquí es donde quiero enfatizar la palabra escrita de Dios en acción. Hoy día el Señor Jesucristo se acerca y te habla a través de la palabra escrita de Dios. ¿Cuántas veces no te has sentido desanimado y hay un texto en la palabra que te motiva? Maravilloso. Cuando uno escucha que Dios utiliza algún salmo, algún capítulo, algún versículo para animarte. ¿Les ha pasado eso a ustedes en su vida cristiana? A ver, vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Cuál texto de la palabra recuerdas ahorita que te haya ayudado cuando has tenido un problema, una necesidad o te has sentido desanimado? A ver, hermana, habías empezado. Yo quería terminar para que pensaran, quería terminar la pregunta para que pensaran y la compartieran. A ver, ¿qué texto vas? Salmo 23. Oh, ahí dice, Fabián es tu pastor y nada te falta. Interesante. Él es tu pastor y nada te faltará. Amén. Porque no es ningún ser humano, es Él. ¿Qué otro texto te ha ayudado a ti a levantarte, a tomar? Hay un texto, a ver. ¿Qué te ha ayudado, Tony? A ver, ¿cómo dice ese? ¿Qué recuerdas de ese salmo? Ajá. ¿Ve? Eso te motiva a no estar bajo la dirección de la gente mala. Extraordinario. Otro texto que tú hayas recordado. A ver, ¿qué dice Imelda? Isaías 26:3. Maravilloso versículo. Estaba esperando que alguien mencionara algunos textos de Isaías. Isaías 26:3, un pilar para levantarnos. Tú guardarás en completa paz. Diga conmigo, paz. Parece que hasta se salen los problemas cuando lo dices solo. Paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti ha, ¿cómo dice Imelda? Ha perseverado. Porque en ti ha confiado. Amén. ¿Qué otro texto? A ver, sí. ¿Te ha animado ese texto? Habla de venid a mí. Sí, sí. Sí. Sí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Motiva eso. A ver, Marianela.
¿Quién no siente el poder del Espíritu Santo usando estas palabras? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Ese es el poder de la palabra escrita de Dios. A ver, Lupita. Hebreos 4:12. Así es, describiendo las virtudes de la palabra de Dios, que puede penetrar en nosotros y puede abrir nuestro corazón y mostrar lo que hay en él, entre tantas otras cosas. Así es, mi amado hermano, mi hermana, por favor, basa tu vida en la palabra de Dios. Base su vida en la palabra del Señor. ¿Listos para pasar al cuarto aspecto, para mostrarnos y darnos su poder? Dice el versículo 18 que después que Él se acercó y habló con ellos, les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor habla, se acerca. Quiero que veas la forma. Él se acerca a ellos, les dice a ellos y les habla de autoridad. Les habla de potestad. Quiero dejarte una tarea en el día de hoy para investigar durante la semana. Voy a detenerme aquí. Nos quedan este y otro aspecto más al menos. Esta palabra autoridad es una palabra muy rica en significado. El término griego es exousia y te lo voy a dejar allí para que lo investigues, para que veas lo que significó que Él les haya dicho: toda potestad o toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Porque con eso es que nosotros vamos a ser discípulos. Lo que quiero enfatizar entonces, al menos en esta mañana, es que la presencia del Señor Jesús es necesaria para ayudarnos a creer, para ayudarnos a confiar. Él va con nosotros en el trabajo que Él nos está llamando a hacer. En segundo lugar, su compañía fue ratificada. Estoy aquí con ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes cada día que hagan esto. Y en tercer lugar, hemos hablado de la palabra directa que Él nos tiene. No descuiden estos aspectos a la hora de ir y de compartir lo que estamos hablando, la palabra de Dios con otros. Iglesia, en la gran comisión necesitamos su presencia. Muchos buscan métodos, no digo que sean malos. Muchos buscan estrategias, no digo que sean malas. Muchos buscan otras cosas, pero pocos buscan la presencia de Él en oración. Muy pocos buscan la presencia de Él clamando. Muy pocos llegan a ser tocados por el Espíritu Santo para derramar lágrimas por los hispanos que necesitan conocer a Jesús aquí en Denver y en los alrededores. Y me gustaría invitarlos, animarlos, y que el Espíritu Santo esté aquí grabando estas palabras en su corazón. Que busquemos la presencia de Dios para ir con poder, para ir con ánimo a compartir su palabra. Él se encargará del resto. Él se encargará del resto. Pondrá palabras en ti que ni siquiera habrás pensado decir. Te traerá personas que tú ni siquiera conoces. Te presentará oportunidades que ni te imaginas cuando tú vas en su presencia, cuando vas en su poder. Y yo quiero animarte, hermano,
Vamos a hacer la gran comisión, pero conscientes de su presencia, conscientes de su poder, conscientes de la necesidad que tenemos de Él. Ora al Señor, dobla tus rodillas ante el Señor y clámale a Él: Dios mío, ayúdame a entender el llamado a la gran comisión del que estoy escuchando. Quiero ir contigo, quiero obedecerte a ti, quiero tener tu presencia en mi vida.